Este ejemplo de cantidad de calor plantea lo siguiente. ¿Qué cantidad de calor se necesita para transformar 50 kilogramos de hielo de menos 5 grados Celsius a vapor a 100 grados Celsius? Especifica las calorías necesarias para cada cambio de estado. Los datos que nos proporcionan es la masa, que es de 50 kilogramos, la temperatura inicial, menos 5 grados Celsius, la temperatura final, que es de 100 grados Celsius. Me piden que determine la cantidad de calor total para estos cambios de estado, por lo que requeriremos el valor del calor específico del hielo, que es de 0.5 calorías por gramo por grado Celsius. También el calor específico del agua, que es de 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. Como aquí se va a generar cambios de estado, necesitamos nosotros el valor del calor latente de fusión para el cambio de sólido a líquido, que en el caso del agua es de 80 calorías sobre gramo, manteniendo la misma temperatura en este cambio de estado. También requerimos el valor del calor latente de vaporización del agua, que es de 540 calorías sobre gramo, manteniendo la misma temperatura. Las fórmulas que vamos a emplear son las siguientes. Cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura, donde la variación de la temperatura la obtendremos restando la temperatura final menos la temperatura inicial. Si nosotros sustituimos en la primera fórmula el valor de la variación de la temperatura, pues tendremos esta fórmula que nos dice que la cantidad de calor es la masa por el calor específico por la variación de la temperatura entre la temperatura final menos la temperatura inicial. También vamos a requerir la fórmula para determinar la cantidad de calor que se requiere en la fusión, con la fórmula de calor latente de fusión, donde nosotros podemos determinar la cantidad de calor necesaria para que se genere este cambio de estado. De esta fórmula nosotros despejaremos para obtener la cantidad de calor multiplicando el calor latente de fusión por el valor de la masa. También necesitamos la fórmula de calor latente de vaporización para poder determinar la cantidad de calor que se requiere para el cambio de estado de líquido a vapor. Despejando esta fórmula y quedando calor latente de vaporización por la masa es igual al calor necesario para este cambio de estado. Iniciaremos las operaciones convirtiendo primero los 50 kilogramos de masa a gramos. 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Aquí cancelaremos nosotros los kilogramos y me quedarán 50,000 gramos. Ahora procederemos a calcular cuántas calorías se requieren en cada una de las etapas para generar cambios de estado. Iniciaremos primero en el estado sólido.
Para variar la temperatura en estado sólido de una temperatura inicial de menos 5 grados Celsius a una temperatura final de 0 grados Celsius, vamos a calcular la cantidad de calor. Con la fórmula, cantidad de calor es igual a el valor de la masa, 50,000 gramos, por el calor específico del hielo, 0.5 calorías sobre gramos por grado Celsius, por la variación de la temperatura final menos la temperatura inicial, dando como resultado la cantidad de calor necesaria para variar la temperatura en estado sólido. Haremos la operación indicada aquí. 50,000 por 0.5 por la variación de la temperatura, 0 menos 5, dando como resultado 125,000 calorías. Ahora calcularemos la cantidad de calor que se requiere para lograr que cambie de estado sólido a líquido en la fusión, manteniendo la misma temperatura, 0 grados Celsius. Para eso emplearemos la fórmula de calor latente de fusión que despejamos para determinar la cantidad de calor, multiplicando el valor del calor latente de fusión, que son 80 calorías sobre gramo, por la masa, que son 50,000 gramos. El valor de la cantidad de calor necesaria para la fusión es el siguiente: 80 por 50,000 es igual a 4 millones de calorías. 4 millones de calorías. En la siguiente etapa vamos a calcular la cantidad de calor necesaria para variar la temperatura del agua en estado líquido, de una temperatura inicial de 0 grados Celsius a una temperatura final de 100 grados Celsius. Emplearemos la fórmula de cantidad de calor, que es igual a la masa, 50,000 gramos, por el calor específico del agua, 1 caloría sobre gramo por grado Celsius, por la variación de la temperatura final de 100 grados Celsius menos la temperatura inicial, 0 grados Celsius. La cantidad de calor necesaria para variar la temperatura en estado líquido será la siguiente: 50,000 por 1 por la variación de la temperatura, que son 100 grados menos 0. Esto nos da igual a 5 millones de calorías. 5 millones de calorías. Llegando a esta temperatura, se genera
un cambio de estado que se llama vaporización. Para calcular la cantidad de calor necesaria para que cambie de estado de líquido a vapor, manteniendo una temperatura constante de 100 grados Celsius, necesitamos emplear la fórmula que despejamos de calor latente de vaporización, donde el calor latente de vaporización para el agua es de 540 calorías sobre gramo, que lo vamos a multiplicar por el valor de la masa por 50,000 gramos, necesitando o requiriendo para convertir el agua en vapor sin variar su temperatura de la siguiente cantidad de calorías: 540 por 50,000 nos da igual a 27 millones de calorías. 27 millones de calorías. Para poder determinar la cantidad de calor total requerida para cambiar los estados de sólido a vapor, necesitamos nosotros sumar las cantidades de calor requeridas en cada etapa. La cantidad de calor para variar la temperatura en estado sólido más la cantidad de calor necesaria en la fusión más la cantidad de calor necesaria para variar la temperatura en estado líquido más la cantidad de calor necesaria para cambiar de estado líquido a vapor. Sumaremos entonces la cantidad de calor en cada una de estas etapas. 125,000 más 4 millones más 5 millones más 27 millones nos da un total de 36 millones 125,000 calorías. Y con esto damos respuesta a la cantidad de calorías necesarias para variar la temperatura de menos 5 grados Celsius a 100 grados Celsius, generando cambios de estado de sólido a vapor.